Hola, soy Alex. Sabemos trabajar la madera, tenemos buenas herramientas y un lugar donde poder trabajar. Pero todo esto junto de nada nos sirve si no tenemos lo más esencial, los clientes. De eso quiero hablar el día de hoy con ustedes. Cómo manejar situaciones difíciles, cómo llegar a buenos acuerdos y obtener una ganancia tanto para el cliente como para ti mismo. Si te interesa este video, sígueme hasta el final. Cuando iniciamos nuestro negocio debemos de empezar a buscar clientes. La mayoría de las veces los primeros en ser nuestros clientes son nuestros familiares y amigos. Algunas otras veces tenemos que empezar con personas que no conocemos en lo absoluto, ya sea porque nos anunciamos o porque nos recomendaron. Ser recomendado es mucho mejor en este caso. Cuando se inicia es natural que por falta de experiencia cobremos menos de lo que vale nuestra mano de obra. Pero esto no debe de ser siempre así. Entre más pericia tengas, debes de aprender a cobrar el valor real de tu trabajo. Aquí lo más importante es que le informes a tu cliente cuál es tu verdadera experiencia, ya que él puede esperar grandes beneficios de ti cuando tú todavía no puedes darlos. Nunca temas decirle a un cliente sobre tu poca experiencia. Es mucho mejor que mentirle y después tener problemas con él. Algo que es muy importante en este tema es que siempre debes de utilizar tu inteligencia y no tus sentimientos. ¿Por qué digo esto? Muchos toman una negociación en forma personal y a la primera objeción o supuesto rechazo del prospecto a cliente ya queremos deshacernos de él y esto sería un grave error. Palabras como está muy caro, lo quiero rápido o si te compro dos, ¿en cuánto me lo dejas? Una cosa es muy importante que sepas, cada vez que un prospecto a cliente te dice este tipo de cosas, la verdadera pregunta que él tiene y no te la va a dar es quiero saber más del producto que me quieres vender. A veces manejar objeciones es complicado, pero es muy importante que tú tengas en mente las respuestas que puedes dar. Por ejemplo, es que está muy caro. Si tú le contestas a la persona diciéndole que tiene madera de cedro, o que tiene bisagras de cangrejo, o que vas a poner poliuretano, todo esto que digas te hará perder al cliente. Es que está muy caro. La respuesta a esto sería, ¿comparado con qué? Sin ser agresivo, es una pregunta a la que tú le estás haciendo. ¿Comparado con qué? Él tendrá que darte las razones de por qué se le hace caro y qué es lo que realmente necesita o cuánto realmente puede pagar. De aquí ya te puedes basar para saber qué tipo de presupuesto dar. En este aspecto es muy importante que siempre tengas un as bajo la manga, de un presupuesto más económico, bajando calidad de materiales o de mano de obra, y así hacérselo saber al cliente. Entonces será él quien tome la determinación de tomar el económico o bien de alta calidad. Otra petición que muchas veces se hace es cuando el cliente quiere comprar más de una de las cosas que vendemos. Por ejemplo, si vendiéramos portallaveros o especieros, nos podría decir, si te compro dos, ¿en cuánto me los das? Si lo que tú vendes vale 20 monedas, por dos serían 40. Si esa es la respuesta que tú le das, vas a perder al cliente. Aquí la respuesta correcta sería, el descuento de mayoreo es de X piezas en adelante. Podríamos hablar de 6 piezas o 10 piezas, tomando muy en cuenta que tengas un as bajo la manga y sepas que un descuento no te afecta, sino muy por el contrario, te beneficia ya que comprará más producto en ese momento. Otro ejemplo como carpinteros. Algunas veces tendremos que poner varias puertas de interior dentro de una casa. Debemos de dar el precio unitario. Si el cliente dice, ¿y cuánto me descuentas si son 10 puertas? Debemos de tomar en cuenta que si una puerta vale 2,000 monedas, esta incluye la compra de materiales, la preparación de herramientas para su corte y ensamblado y aparte la transportación e instalación de esta. Bien, vale la pena tomar las 10 puertas a valor de 9 puertas,
ya que nos vamos a ahorrar todo el proceso en un solo golpe. Pero queda condicionado que tiene que pedir las 10 puertas en una sola exhibición, no de uno en uno. Debemos de entender que el deseo de bajar los precios es una mala costumbre que tenemos la mayoría de los latinos y de algunos otros países del mundo. Pero siempre debemos de tener un as bajo la manga para poder sortear este tipo de objeciones. Otra objeción que a veces se presenta es: tengo un conocido que hace lo mismo que tú y más barato. Ya que te llamaron a ti, podría suceder dos cosas. La primera es que sea un cliente difícil y su conocido no quiere tratar con él. O que el conocido sea una persona mal hecha en sus trabajos. Aquí la pregunta más importante sería: ¿por qué no le ha pedido a él que le desarrolle el trabajo? Escucha muy bien la respuesta del cliente, porque ahí podría decir cuál de los dos es el complicado. Más de alguna vez te puedes llegar a encontrar algún prospecto que quiere ponerte a competir con otros carpinteros en el mismo momento y la misma hora. Si esta es una empresa, no habrá ningún problema, porque es la forma en que se manejan, ya que tendrás que entregar tu cotización en un sobre cerrado y posteriormente llamarán al carpintero que haya ganado el proyecto. Sin embargo, si esto sucediera con un cliente en forma individual, realmente sería una falta de respeto para todos los carpinteros que haya llamado, y está en tu criterio retirarte o competir. El cliente tiene todo el derecho a ver el mejor presupuesto o la mejor propuesta. Cuando termines de entregar tu cotización, dile al cliente que se sienta libre de poder pedir otros presupuestos. Eso lo hará sentir que estás seguro de tu trabajo y de tu precio. Ahora hablemos de los clientes complicados. Siempre podrás llegar a encontrarte con clientes que cambian de opinión cuando el trabajo ya está hecho. Que el color, el tamaño, la forma no le gustó y quieren que se lo cambies. Puedes hacerlo siempre y cuando el cliente esté dispuesto a pagar dichos cambios, aun cuando se tenga que volver a realizar todo el trabajo. Algunos que pidan más de lo que están pagando. Por ejemplo, pidieron pino y quieren cedro. En este caso, lo que debes de hacer es hablar con el cliente y decirle que con todo gusto desarrolles el trabajo que te pida con la diferencia de precio que se necesite. Uno de los clientes más complicados puede ser aquel que no quiere pagarte al terminar tu trabajo. En el video de presentación de una cotización, comenté muy claramente que siempre debes de tener un contrato con la persona, no importa si es conocido o no. Ese contrato debe de estar firmado tanto por el cliente como por ti, con copia para los dos. Si eres un buen carpintero y vas a desarrollar bien tu trabajo sobre lo contratado, nunca tendrás problemas por un contrato firmado. Muy por el contrario, ese contrato te defenderá ante cualquier instancia legal. Si el cliente no quiere firmarlo, podrás dudar de sus intenciones. Varias veces he escuchado: es que no respetan mi oficio como carpintero. El duro esfuerzo que pongo en mi trabajo no lo toman en consideración. La verdad es que el cliente no sabe cuál es el desarrollo de tu trabajo, ni qué tan bien lo haces, ni lo difícil que es comprar herramienta. No lo sabe ni tiene por qué saberlo. Hay dos tipos de profesiones u oficios que yo conozco que son respetados por la mayoría de las comunidades: bomberos y Cruz Roja. El ser bombero o socorrista, con eso bastará para ser respetado por su trabajo. Pero de ahí en adelante, cualquier oficio o profesión que desarrolles, tendrás que ganarte el respeto de cada cliente por la calidad de tu trabajo, el hacer las cosas a tiempo y cobrar en forma justa. Y no importa si tienes 100 clientes que sientan respeto por ti después de 20, 30 o 40 años en tu oficio. Cada vez que encuentres un cliente nuevo, tendrás que ganarte su respeto. Si te equivocaste, acepta tu error y corrígelo dentro de tus posibilidades. El cliente no siempre tiene la razón. Si él se equivocó, explica las cosas detenidamente para hacerlo comprender.
La mayoría de los problemas con los clientes es la falta de comunicación por ambas partes. A esto le llamamos relaciones humanas. Todos tenemos aciertos y errores. Procura y trata siempre de no discutir, no enojarte. Busca siempre la forma de arreglar las cosas platicando serenamente con tu cliente. Espero que el presente video pueda llegar a apoyarte en tus negociaciones. Recuerda, no todos los negocios pueden llegar a cerrarse, pero entre más aprendas, más posibilidades puedes llegar a tener. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacerlas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.